un programa gubernamental de pruebas microbiológicas, es decir, que también se realice el monitoreo continuo de la no existencia de patógenos en el producto, ¿sí? Poniendo especial énfasis en la Escherichia coli O157H7, de la E. coli productora de toxina Shiga, Listeria monocytogenes, etc. Estos son los puntos fundamentales en el caso del FSIS en Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar a los requisitos de la Unión Europea. Bueno, la autoridad europea que se encarga de la inocuidad alimentaria es la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, que se conoce como DG Santé. A partir de los accidentes que tuvieron que ver con falta de inocuidad, como fue la adulteración de aceite de oliva que causó intoxicaciones en España, la encefalopatía espongiforme bovina en Inglaterra, donde la gente empezó a cuestionarse cómo estaba funcionando el sistema de salud en los países europeos, y también ese escándalo por la presencia de dioxinas en los piensos para los animales. Pues los consumidores empezaron a presionar fuertemente a la autoridad para pedir que funcionara mejor el sistema de inspección, que hicieran leyes más estrictas con relación a la inocuidad alimentaria. Es así que en el año 2000 se genera el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria. Un libro blanco es un documento que se establece en algún país o un grupo de países ante una situación de crisis, donde tiene que haber una respuesta fuerte, un documento científico. Y ellos crearon el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, del cual se desprenden toda una serie de reglamentos. La Unión Europea tiene bastantes reglamentos sobre la legislación alimentaria, y todo parte de un reglamento marco, que es el reglamento 178 del 2002, donde habla de los principios generales de la legislación alimentaria. Y en particular vamos a hablar del reglamento de la higiene de los alimentos, el 852 del 2004, donde establece la importancia del sistema HACCP. Pero bueno, déjenme decirles, en el reglamento 178 del 2002 establece el término de trazabilidad, la importancia de seguir el alimento desde el campo hasta la mesa, la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿sí? Y de ahí parten, y la importancia de que la autoridad competente sea la que se encargue de verificar el cumplimiento con las leyes. Este cuadro que les pongo aquí se le conoce como paquete de higiene, pero son una cantidad muy grande de leyes destinadas a la inocuidad de los alimentos, y en particular quería mencionarles DG Santé y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria están modificando algunas normas. Algunas normas están entrando en vigor ahora en el 2018, y como ejemplo les tengo la norma de el reglamento 882 del 2004, donde habla de los controles oficiales en alimentos y piensos, salud y bienestar de los alimentos, que era el reglamento 882 del 2004, ¿sí? Y ahora se convierte en este reglamento del 2017, 625, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos del cambio en la legislación europea, porque ellos tienen un sistema muy dinámico. Y bueno, ¿cuáles son sus requisitos para los países que no pertenecen a la Unión Europea, llamados terceros países? Tenemos que cumplir con normas sanitarias
iguales o semejantes que las normas sanitarias para importación entre los países miembros de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas vigentes en la Unión Europea y las que utilizan sus países miembros, ¿sí?, son las mismas que debemos aplicar los países que queremos exportar. ¿Quién es el responsable de hacer cumplir la ley? Bueno, la autoridad competente del país de origen, ¿sí?, quien tiene que inspeccionar y certificar. ¿Y a través de qué? Pues a través de controles oficiales. Control en origen de los requisitos sanitarios de producción y normas de inocuidad. Ellos tienen una legislación que le llaman legislación horizontal, ¿sí? Ahí está desglosado lo que les mencioné del reglamento 178 del 2002, y donde se establece por primera vez con carácter horizontal para todas las empresas alimentarias y de piensos que forman parte de la cadena alimentaria la obligación de poner en marcha, aplicar y mantener un sistema de trazabilidad, como les decía, desde la producción, ¿sí?, pasando por la transformación, el transporte, hasta el consumidor final. ¿Sí? Creo que iba yo al revés, ¿sí?, pero es desde el campo hasta la mesa. Y centran mucho la importancia de la trazabilidad. Y aquí les tengo la definición de la trazabilidad, que está en el reglamento 178, donde especifica que la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. Es por eso que establecen la obligatoriedad de el aretado antes de los 20 días de edad. Se tiene que aretar a los terneros recién nacidos. Perdón. Bueno, y quise mostrarles aquí, como les decía, el reglamento 852 de 2004, en donde establece la obligación para los operadores de empresa alimentaria, es decir, a los propietarios de las empresas, que intervengan en cualquier etapa de la producción, transformación y distribución de alimentos, ¿sí? O sea, es decir, en el proceso, faenado, corte, deshuese, todo lo que tenga que ver de la producción posterior a la producción primaria. Ellos tienen que crear, aplicar y mantener un procedimiento o procedimientos permanentes basados en los principios del HACCP. Dicho sistema implica la elaboración de documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño de la empresa alimentaria para demostrar su aplicación efectiva, que puedan contribuir a la información necesaria del sistema de trazabilidad. Entonces, siguiendo con lo que hemos discutido en este módulo, el sistema HACCP sigue siendo fundamental para la exportación del producto. Y bueno, en países terceros, en donde se utilicen promotores de crecimiento y hormonales, esto es fundamental para nuestros países, tienen que establecer un sistema de producción separado. ¿Qué significa esto? Que los animales, durante todo su proceso de crianza, engorda y faenado, bueno, matanza, faenado, tienen que estar separados de otros animales que vayan a ser destinados para otros lugares, ¿sí? Es decir, si queremos exportar a la Unión Europea, nuestros animales y nuestro producto tiene que estar siempre separado, segregado, en otra instalación especial. Las condiciones fundamentales son trazabilidad desde el origen, como les había mencionado, control estricto de residuos, ¿sí? Ellos establecen que la autoridad competente debe tener un programa de seguimiento de los residuos tóxicos y contaminantes,
específicamente porque ellos no permiten las sustancias hormonales, los medicamentos como promotores del crecimiento, la utilización de implantes, ¿sí?, como el de trembolona, y la utilización de beta-agonistas como el clorhidrato de silpaterol y la ractopamina. También establecen que los mataderos y rastros cuenten con buenas prácticas de manufactura, establecer un día específico de matanza y áreas segregadas, es decir, los animales cuya carne tendrá destino, carne y sus subproductos, claro, tendrán destino a la Unión Europea, se deben sacrificar un día en específico o en su defecto ser los primeros en el día en la matanza, ¿sí?, para después que pasen los animales hacia otro destino. Y deben contar con un frigorífico específico o áreas específicas en el frigorífico para que esas canales no puedan estar en contacto con canales que tendrán otro destino. Y por supuesto, aquí les reiteramos, ¿verdad?, el sistema HACCP. Y bueno, antes de entrar de lleno a las conclusiones, quisiera mencionarles y reiterarles que tenemos que estar siempre muy atentos a las leyes de los países a donde queramos exportar, ya que como en este caso, la Unión Europea les decía que está modificando varios reglamentos, e incluso el año pasado la FBO, que era la Oficina de Alimentos y Veterinaria, que era la oficina encargada de las auditorías a los países terceros, bueno, y a los propios países de la Unión Europea, ya cambió, ahora la transformaron en Dirección de Auditorías y Análisis de Salud y Alimentos. Entonces, está habiendo varios cambios en las leyes europeas, de los cuales ustedes tienen que estar muy atentos. Y también quería mencionarles que para conocer más los sistemas de auditoría que desempeñan el FSIS y la DG Santé, ustedes pueden acceder en línea a las páginas web de estas instituciones. Las auditorías son transparentes, entonces en cuanto se llevan a cabo las auditorías se publican y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, auditorías que ha hecho el FSIS a Honduras, a México, a otros países, y ver realmente en qué se centraron, dónde estuvieron las áreas de oportunidad, ¿verdad?, las desviaciones que encontraron y cómo respondieron los países ante las observaciones. También la DG Santé tiene los resultados de las auditorías que ha hecho a diferentes países, y es importante que conozcamos las auditorías que se han realizado en países que ya están exportando, ¿verdad?, para los que queremos después seguir esa línea y que tenemos interés en exportar a la Unión Europea. Como conclusiones, miren, en primer lugar yo quiero mencionarles, ahorita estamos hablando de comercio internacional, pero la inocuidad debemos procurarla primero en nuestros propios países. Necesitamos trabajar mucho en producir alimentos inocuos para nuestra población y bueno, también para la exportación en este caso. Como capacitadores, pues es necesario que logremos convencer a los empresarios de la importancia de las buenas prácticas pecuarias y las buenas prácticas de manufactura para la obtención de alimentos inocuos, ¿sí? Desde la finca pequeña, aunque sea la finca familiar, pues ellos tienen que conocer lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos y lo que estamos esperando de su producto, ¿verdad? Que nosotros como consumidores también quisiéramos que nos ofrecieran alimentos inocuos. Es muy importante que los países cuenten con certificaciones en buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces, las empresas tienen que informarse, que estar actualizadas, porque además esta carrera de la inocuidad y el comercio internacional, pues está en constante cambio. Entonces, los empresarios
y nosotros también tenemos que estar siempre al día con toda la información y promover el que las empresas se certifiquen. Necesitamos conocer los requisitos de los países a donde se quiere exportar, que es lo que yo les mencionaba, y pues podemos buscar en la página del FSIS o FSIS, ahí está toda la información necesaria, y también podemos buscar una página que se llama EURLEX para conocer las leyes de la Unión Europea. Necesitamos conocer también las certificaciones privadas, ¿verdad? Empaparnos de todas las certificaciones que están ahora en boga y meternos mucho a la iniciativa global, que yo creo que va a ser muy importante para todos. Y bueno, como capacitadores tenemos la obligación y el compromiso de estar siempre actualizados. Entonces, no recordar que todo este es un proceso del campo a la mesa y pues les agradezco mucho su atención. Espero que esto sea de utilidad y continuemos leyendo artículos y participando en los foros de discusión. Muchas gracias.